¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradecemos al Señor por su cuidado protector y por su conducción hasta este momento en que estamos llegando a la lección número 10 de este primer trimestre del año 2023. El título del trimestre ha sido Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y esta lección número 10 va a tener como título la devolución. Es un tema, por lo demás, bastante interesante, importante. Yo podría decir que hasta neurálgico, pero vamos a pedirle al Señor la sabiduría necesaria para que al estudiarlo no solamente comprendamos el tema, no solamente lo aceptemos en su profundidad, sino que con la ayuda del Señor podamos colocarlo en práctica. Saben que la base bíblica de esta semana es Apocalipsis capítulo 14, verso número 13. Y es un versículo que por lo general hemos usado cuando vamos a un servicio funerario, cuando vamos a hablar de la impresión, de la influencia de una persona que ha muerto en la vida de los que le sobreviven, sobre todo en el área del evangelismo. Hemos visto hijos de hermanos consagrados que después que mueren llegan a la iglesia y uno dice, se está cumpliendo Apocalipsis 14:13. Pero en esta oportunidad el autor lo coloca como base para un tema de mayordomía y sin torcer la escritura. Sin duda tiene una aplicación bastante puntual, verídica, buena, que nos ayuda a mirar cómo nosotros con nuestras posesiones podemos seguir siendo de influencia, podemos seguir siendo de bendición, aún después que hayamos ido al descanso. ¿Saben que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, al fin de nuestras vidas, cuando nos vamos colocando adultos, entonces siempre hay momentos de aprensión, hay momentos de tensión, hay pensamientos que vienen a nosotros, como vamos a verlo más adelante, preguntas que se hacen. Procuramos el mayor cuidado de las cosas que tenemos, de las posesiones que hemos logrado adquirir, le damos más valor a esas cosas. Y para algunos, ese transitar de la vida activa a la jubilación se convierte en un momento de gran estrés, de gran dolor. Hay personas que en el momento de la jubilación se deprimen no entendiendo que pueden hacer grandes cosas ahora para Dios de forma diferente. Hay preguntas que surgen. Algunas de estas pudiéramos decir que hasta válidas. Y estoy seguro que la gran mayoría nos las hemos hecho en algún momento. Pero vamos a mirar que no son preguntas que un cristiano debiera hacerse en el nombre del Señor. Nos hemos preguntado alguna vez los que somos padres, ¿será que logramos vivir hasta que nuestros hijos hayan crecido, se hayan graduado, casado, hayan realizado sus vidas? Siempre tenemos esa tensión. Otra pregunta puede ser todo lo contrario. ¿Será que voy a vivir más de la cuenta y entonces los recursos adquiridos se van diluyendo de alguna forma? ¿Tendré alguna enfermedad catastrófica que haga que se pierda todo lo acumulado en un solo momento? Si caigo en un problema de invalidez mental o física, ¿quién va a cuidar de mí? Pero a mí me gusta lo que Elena de White, inspirada por Dios, nos dice en el tomo 1 de Testimonio para la Iglesia, página 374. Ella dice, este tipo de preguntas no proceden, mejor dicho, proceden de Satanás. Son preguntas que el enemigo coloca en la mente, y para aquellos que saben que Dios está al control, ella dice, esos tiempos finales, esos días finales, pueden ser los días más felices del ser humano sobre esta tierra. Así que hay una invitación allí para que entendamos que el Señor está al control, que Él tiene el control de nuestras vidas y que nos toca a nosotros tomar decisiones entonces para salvación.
La primera sección de esta semana lleva como título El rico insensato. Y aunque hay muchas lecciones que pudiéramos sacar de esta historia, de aquel hombre que construyó los grandes almacenes para los granos y querer darse gran vida después de ello, aunque hay muchas lecciones, nosotros vamos a centrarnos en esta lección, en esta oportunidad, para mirar en el contexto de la mayordomía, lo que no debe hacerse en la jubilación. Mira, allí en el Evangelio según San Lucas capítulo 12 vamos a encontrar esta historia del rico insensato, pero vamos a centrarnos en el verso número 19, en la expresión de este hombre. Él dice, reposa, come, bebe y alégrate. En otras palabras, detente, ya deja de producir, mira todo lo que tienes, mira todo lo que has ganado. Ahora empieza a disfrutar la vida, pero de una forma egoísta. Mira que está hablando de sí mismo, no está hablando para servirle a otro, no está hablando de ser instrumento de ayuda para los más necesitados, no está alabando al Señor porque tiene cómo extender la mano al menesteroso. Él dice, reposa, come, bebe y alégrate. Está hablando de él. Y allá en Palabras de Vida del Gran Maestro, Elena de White, inspirada por Dios, y me gusta subrayar esto porque es inspirada por Dios, es palabra del Señor. Entonces habla de este hombre y dice que sus ideales no eran más grandes, no superaban a los de las bestias del campo. Imagínense ustedes, actuaba como si no existiese Dios, como si no hubiese Dios ni hubiese prójimo. ¿Qué nos está queriendo decir la lección acá? ¿Cuál es la aplicación que nos está queriendo llevar Dios a través de esta lección? El hecho de que, en primer lugar, no olvidar jamás que nuestras posesiones, pocas o muchas, abundantes o poquitas, son propiedad de Dios. Él es el dueño absoluto en primer lugar. Yo soy simplemente, como lo voy a ver más adelante, lo vamos a desarrollar más adelante, simplemente un administrador, un mayordomo de esos bienes, y que deben ser usados entonces al servicio de los más necesitados. En segundo lugar, aquí hay dos ideas interesantes. La idea del servicio que ya estoy desarrollando, la idea de que mis bienes tienen que estar al servicio de los demás. Si yo tengo, pues ayudar al que no tiene, ser más propicio a aquellos que están en verdadera necesidad. Y voy a subrayar esto, no es ayudar a cualquier vago, es ayudar a los que están en verdadera necesidad. Pero en segundo, la segunda idea que nos presenta es la idea del trabajo. Es decir, mientras haya salud, mientras haya posibilidades, no podemos dejar de trabajar para Dios. No podemos dejar de utilizar nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios. Mira qué interesante. El autor nos hace referencia de tres personajes, tres hombres o tres seres humanos, porque incluye una mujer, que fueron llamados por Dios y que en una edad avanzada produjeron sus mejores obras. Juan, allá en la isla de Patmos, siendo un anciano, entonces recibe la revelación del Apocalipsis, recibe la revelación del libro que sella definitivamente el triunfo del bien sobre el mal. Era un anciano, él podía estar en una mecedora meciéndose, pero dice la palabra de Dios que estaba todavía produciendo para Dios. Daniel es un anciano cuando termina de escribir su libro, el libro que lleva su nombre, Daniel. Y Elena de White produjo una de las biografías más preciosas de Jesús cuando ya era un anciano. Y su último libro, Profetas y Reyes, fue editado poquito después de morir, es decir, lo terminó casi con su propia vida. La idea de esto es que hay producción mientras vivamos. Yo tengo una experiencia personal. Mi padre
este mes cumple 82 años. Y bueno, todavía siente que puede dar mucho más y quiere dar mucho más. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda sección de esta semana lleva como título "No puedes llevarla contigo". Y se refiere a todas las cosas que en esta vida podamos adquirir. Y me gusta la anécdota con la que inicia. La anécdota es una entrevista que le hicieron en una oportunidad al famoso evangelista Billy Graham. Le preguntaron qué es lo más sorprendente de la vida, qué es lo que más le llama la atención de la vida. Y la respuesta de este hombre es para reflexionar. Billy Graham respondió: lo que más me sorprende, lo que más me lleva a mirar es su brevedad. Es decir, la vida es breve. La Escritura ya lo dijo. Es como la flor que se abre en la mañana y en la noche ya es paja, ya está seca, ya es usada para los hornos, dice la palabra de Dios. Es un abrir y cerrar de ojos. Se va rápidamente. Y no solamente es que la vida es breve, sino que no puedes llevar absolutamente nada contigo. Salmos 40, capítulo 49, verso 17 nos confirma. Nada, no nos llevamos nada al morir. Y la lección hace un paréntesis, el carácter. Bueno, el carácter es otro tema, pero acumulamos y acumulamos y acumulamos aquí en esta tierra. Y entonces resulta que llega la muerte, que puede llegar en cualquier momento, llega sin avisar, muchas veces en forma inesperada, o la mayoría de las veces en forma inesperada, y todo lo que hemos acumulado, entonces no lo podemos trasladar. Por eso es que el desafío que esta lección nos está haciendo es a que nosotros empecemos desde ya a hacer planes. ¿Qué va a ocurrir si yo muero? ¿Qué va a pasar con las cosas que yo tengo? ¿De quién serán? ¿A quién deben ser devueltas? ¿A quién deben ser dadas? Vamos a mirar, porque Dios nos está llamando a entender. Voy a repetir lo que dije hace ratico, que Él es el dueño de todo, que todo le pertenece. Yo simplemente soy un administrador y un mayordomo. Y entonces resulta que cuando mi vida termine, mis cosas deben ser devueltas al dueño. Yo debo devolvérselas al Señor. Porque hacer otra cosa es una mala mayordomía, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Una tercera sección que encontramos esta semana se titula "Comienza con las necesidades personales". Y tiene como base bíblica esta sección Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Particularmente me encanta usar estos dos cuando me toca anunciar en la iglesia el acto de entrega de los diezmos y las ofrendas, donde el Señor dice que si lo colocamos a Él en primer lugar, que si le devolvemos a Él lo que le pertenece, entonces Él va a multiplicar nuestros graneros. Y como lo dice la lección de escuela sabática, a lo mejor en esta oportunidad no todos tenemos graneros, pero lo que está diciendo allí es que Dios va a multiplicar tu trabajo, va a multiplicar tus esfuerzos, va a multiplicar tus entradas de tal forma que puedan seguir siendo de bendición. De hecho, Dios nunca condena la riqueza. Lo que el Señor condena es el amor a las riquezas. Lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que es el peor de todos los males, que es la raíz de todos los males, es el amor a las riquezas, no las riquezas mismas. Dios nos las provee, Dios nos las da para que seamos instrumentos de salvación. Cuando empezamos a tomarlas para nosotros mismos, entonces desvirtuamos completamente el propósito que Dios tiene para él. Y lo interesante es que, oye lo que voy a decir, como la vida es breve,
La vida es poca en comparación con lo que quisiéramos vivir y aspiramos vivir cuando el Señor venga con la ayuda del Señor. Tenemos que saber que por eso, Proverbios 27:2, las riquezas no duran para siempre. ¿Y por qué no duran para siempre? Porque la vida no dura para siempre. Así que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos ahora, mientras tenemos vida. Pero oye, la mayordomía no termina con mi muerte. La mayordomía no termina con mi desaparición física. La mayordomía no termina con el día que yo cierre los ojos para el descanso y espere al Señor. No, la mayordomía continúa. Por eso necesitamos entender lo que dije hace ratico. Y el título de esta lección es muy diciente: la devolución. Devolverle a nuestro Dios lo que le pertenece. Nosotros tenemos que hacer planes mientras estamos en vida, preguntarnos qué queremos que ocurra con nuestras posesiones, poquitas o muchas, una vez que yo muera. Hay padres que mueren dejando una casa y la casa entonces se convierte en el germen de la enemistad entre los hermanos, entre los sobrinos, entre la familia. Ahora hay discusión, ahora hay problemas, ya no se hablan. Recuerdo un caso que ocurrió allí en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, acá en Venezuela. Allí en ese edificio, era el edificio o estaba el apartamento donde vivían los pastores que trabajaban en esa ciudad. Y un día nos enteramos que la dueña de esos apartamentos, de ese edificio, que tenía abajo un local, un 31 de diciembre, no lo olvido yo, fue acribillada por un sicario. Y lo terrible es que en las investigaciones posteriores, enseguida empezaron a señalar como el principal sospechoso, el autor intelectual de aquel asesinato, a su propio hermano. Resulta que ese edificio estaba en pelea entre los dos y él, para quedarse con todo, mandó a eliminar a su hermana. Qué cosa tan terrible. Eso es algo que quizás nuestra mente no entiende, pero muchas veces los culpables de esas desgracias entonces somos nosotros, que no hacemos planes de entender que lo nuestro al morir debe estar bien especificado qué se va a hacer con eso. Y debe estar especificado para que siga rindiendo honor a Dios, para que siga siendo de utilidad para el Señor. Te coloco un ejemplo. Si yo tengo un apartamento, yo lo tengo alquilado, yo recibo arrendado, yo recibo una entrada de ese alquiler y devuelvo mis diezmos y mis ofrendas de allí. Yo debo dejar entonces, si voy a dejar de ese apartamento a alguno de mis hijos que lo siga alquilando, especificado que bajo cuáles condiciones debe estar en sus manos, que el diezmo y la ofrenda siga llegando a la tesorería, siga yendo a la tesorería del Señor, porque si no, estamos siendo malos mayordomos. Y si no confiamos, pues mira, ese apartamento es de Dios, esa casa es de Dios, lo volvemos a entregar al Señor para que su obra la administre de la mejor manera. Una cuarta sección esta semana lleva como título Caridad en el lecho de muerte. Y sabes, cuando estudiamos la lección, cuando estudiamos esta sección, mejor dicho, nos damos cuenta que el título es sarcástico. Es un sarcasmo. Porque hay personas que entonces dicen, no, yo no le doy nada ahorita al Señor, yo no le doy nada ahorita al Señor, yo estoy acumulando, cuando yo muera, toda esa riqueza que estoy acumulando se la voy a dar a Dios. Y ojo, ten cuidado, porque mira, el amor al dinero ha arruinado vidas. Por eso, esta lección enfatiza un principio que a mí me encanta,
el principio del equilibrio. Primera a Timoteo capítulo 6, verso 17, segunda a Corintios 4, 18, Proverbios 38, Eclesiastés 5, 10, son citas que nos hablan del buen uso o del equilibrio que debo tener para manejar las riquezas o las posesiones, que ya nos duran para siempre, que se pueden acabar en un momento, y que la mejor inversión que yo puedo hacer es invertir para Dios, es invertir para el Señor. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corroe, donde los ladrones minan y hurtan. No, haz tesoros en el cielo. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer tesoros en el cielo? Entendiendo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que Él debe ser el que nos diga cómo usarlo. Él debe ser el que nos indique, nos muestre cómo usarlo. Hay una anécdota en esta sección que me encanta. La de un multimillonario que él dijo, sabré si habré vivido bien si el cheque de la funeraria cuando vaya a enterrar rebota. Qué cosa tan interesante. Qué lecciones tan profundas. Pero por supuesto, nosotros la aplicamos entonces dentro del contexto espiritual. No condena las riquezas el Señor, condena el hecho de que nosotros no le sirvamos con ella. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 144. Elena de White, inspirada por Dios, dice que hay muchos que se niegan a colaborar con el Señor ahora, diciendo que cuando ellos mueran, entonces van a dejar todo a Él. Pero que es una obra satánica definitivamente la que hacemos. Ahora somos mayordomos del Señor, todo le pertenece al Señor, pero cuando yo no esté, todo lo que yo he tenido tiene que seguir sirviendo al Señor, tiene que seguir siendo para Dios, tiene que seguir siendo para el servicio de la causa divina. Y por último, la última sección de esta semana, el legado espiritual. No olvidemos, hemos sido reiterativos, pero no está de más volverlo a decir, nunca será suficiente. No olvidar que somos mayordomos y administradores de las gracias de Dios, de los bienes de Dios. El rey David lo expresó con palabras muy dicientes, palabras claves. Él dijo, todo es tuyo. Todo, absolutamente tuyo, procede de tus manos. Porque Él dijo, todo es tuyo. Y de lo que tenemos, de lo que tú nos has dado, de lo que procede de tus manos, de eso te damos. Así que ahora somos responsables, pero somos responsables después. Si Dios me ha dado recursos para educar a mis hijos, si Dios me ha dado recursos para mantener a mis hijos en vestido, en alimentación, en educación, si los he visto crecer, desarrollarse y ahora son hombres y mujeres independientes, pues lo que sobró lo devolvemos al Señor. Es de Dios, es todo de Dios. Y hay grandes ventajas en dar al Señor. Darlas ahora en vida. Qué bonito cuando vemos el edificio de la iglesia culminado del que colaboramos. Qué bonito cuando vemos a aquel joven que patrocinamos graduado. Qué bonito cuando vemos el evangelismo, la campaña que financiamos, que ayudamos a financiar con almas llegando a los pies de Cristo Jesús. Y lo más importante, hacemos tesoros en el cielo. Yo creo que si hay una idea que rescatar de todo lo que hemos dicho, si hay una idea que rescatar de toda esta lección, de la lección de esta semana, es la mayordomía no solo es ahora, no termina cuando termina mi vida, sigue. Apocalipsis 14:13, la cita que leímos al principio, sigue. Tenemos que hacer planes ahora
para evitar entonces desgracias en nuestra familia, para evitar problemas posteriores, para evitar dejar elementos de rencilla entre nuestros hijos, entre nuestros familiares. Devolverle al Señor y enseñar con ejemplo que hemos sido transformados del corazón. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por la lección de esta semana. Quizás no es fácil entenderla a primera vista, pero ayúdanos, Padre querido, para entenderla y aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos.